Ok. Bueno, buenos días a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en esta que es ya nuestra octava, si no mal recuerdo, presentación de este seminario sobre derechos, sobre problemas contemporáneos de derechos humanos. Agradecemos mucho a quienes nos acompañan y como lo dije el sábado anterior, ¿no? A pesar de ser sábado y a pesar de ser tan temprano. De parte de la doctora Magnolia, quien es la coordinadora del doctorado en Derechos Humanos, les doy la bienvenida a esta sesión, así como también de las autoridades del Centro Universitario de Tonalá, quien es el anfitrión de este seminario del doctorado. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Paola Lazo, quien nos acompañará con un tema, el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hemos tenido la participación de una variada, de varios ponentes, mujeres, casi todas ellas, afortunadamente, en términos de cómo las mujeres están abordando estos problemas de derechos humanos. Y bueno, el día de hoy estamos de manteles largos con la participación de la doctora Paola. Bienvenida, Paola, a la sesión. Voy a leer, a ver, voy a leer una breve reseña curricular. Paola es doctora en estudios científicos sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Estudió la carrera de Ciencias de la Educación en la misma universidad y una maestría en Educación y Diseño Curricular en la Universidad de Louisiana State University, en Estados Unidos. Es asesora en género y educación, especialmente en educación para la paz, coeducación, educación integral de la sexualidad y derechos humanos. Colabora de manera permanente con diversas organizaciones de la sociedad civil como activista feminista y defensora de los derechos humanos, principalmente los derechos de las mujeres, de la infancia y juventud y los derechos sexuales. Forma parte del Consejo Directivo del CEPAD, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Asociación Civil. Es miembro del equipo temático de educación del Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo vamos?, así como de la Mesa 6, Salud y Educación Integral de la Sexualidad, por sus siglas, del Consejo Asesor del Programa de Consolidación de la Ética Pública que desarrolla el ITESO y del Consejo de Fundación Marisa. Es profesora universitaria e investigadora independiente, miembro de la Red Nacional de Investigadores en Estudios Socioculturales de las Emociones, RENICE. Sus principales líneas de investigación a raíz de sus estudios de doctorado son género, subjetividades y derechos sexuales. Dentro de los reconocimientos que ha obtenido Paola, cuenta con un capítulo en el ensayo ganador del Premio Iberoamericano de Ensayos Científicos Sor Juana Inés de la Cruz en el 2020. Y bueno, además en estos momentos es titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos y por compartir el día de hoy toda tu experiencia y lo que has trabajado en estos temas con nosotros. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, querida Liliana, primero que nada por tu invitación, por convocarme a conversar esta mañana con ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y, por supuesto, muchas gracias al doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Les agradezco yo también que estemos aquí todos reunidos en sábado temprano y me gustaría nada más hacer una pequeña precisión para poner en contexto desde dónde voy a estar conversando esta mañana con ustedes. Ahorita, justo por estar como titular en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, digamos que toda mi parte de trayectoria en el activismo y en el trabajo y apoyo con las organizaciones de la sociedad civil, pues lo he tenido que poner en pausa, ¿no? Por cuestiones, digamos, profesionales y laborales y también por mantener un poco esta línea, digamos, delicada de distancia que se tiene que mantener. Entonces, lo que pretendo en la conversación de esta mañana en torno justo a los derechos sexuales, como un análisis en el marco de las problemáticas contemporáneas, es tratar de compartir con ustedes cómo ha sido mi experiencia al estar ahora, de alguna manera, reflexionando
estos hallazgos conceptuales que he podido hacer a lo largo de las investigaciones que se originaron con mi tesis doctoral, pero que continué haciendo después, cómo me han dado de alguna manera un marco analítico comprensivo para entender, digamos, la realidad social, pero ponerla en diálogo con el quehacer público y con el hacer políticas públicas y cómo podemos, de alguna manera, bajarlas a la realidad, ¿no? Entonces, por ahí irán, a lo mejor verán que voy y vengo entre lo que veo y lo que entiendo y comprendo en términos más conceptuales. Entonces, bueno, espero que sea valioso también para ustedes y que nos permita abrir un diálogo y al cierre de la charla me puedan plantear cualquier duda y cualquier inquietud y cualquier pregunta. Muchas gracias. Voy a compartir, ¿verdad? Pantalla completa, compartir, listo. Bueno, después de ese preámbulo que les explicaba, desde dónde voy a estar mirando, comparto que dentro de los problemas contemporáneos relacionados con los derechos humanos y las sexualidades, que son amplísimos y complejísimos, yo rescato algunos que son los que más me tienen como reflexiva y activa a la vez, ¿no? Tratando de incidir y tratando de actuar para poderlos atender o erradicar en algunos casos cuando son situaciones problemáticas negativas que implican una violencia y una vulneración de los derechos humanos y de los derechos sexuales en este sentido. La violencia sexual en razón de género, ¿no? Que afecta principalmente a las niñas y a las mujeres, pero que también afecta fuertemente a todas aquellas personas que no se identifican, digamos, con la definición convencional de lo que es la sexualidad para un hombre y para una mujer desde una visión heteronormativa, ¿no? Y heterosexual. Por supuesto, esto se hermana con la discriminación hacia los grupos de la diversidad sexual y hacia las expresiones distintas de la sexualidad, ¿no? Es un problema latente y es una pugna y una lucha de poder que está muy presente en el mundo contemporáneo y en nuestro país y en nuestro estado de manera muy latente. La falta de información en sexualidad científica y laica, unida la veo yo, esta falta de esta información, a falta de procesos reflexivos que propicien la autonomía sexual y la decisión personal en torno a la experiencia y la vivencia de la sexualidad de cada persona. Los prejuicios sociales y los estigmas que hay en torno a la sexualidad que impactan de manera negativa y que limitan esta autonomía sexual de la que les hablaba, la falta de acceso a servicios y tecnologías adecuados para la salud sexual y para la salud reproductiva en nuestro país, ¿no? y en Latinoamérica es una latente muy, muy constante también, la falta de acceso a procesos de educación que se construyan desde una visión integral de la sexualidad, ¿sí? Desde una visión más amplia y más profunda, que tenga perspectiva de género y que tenga perspectiva de derechos humanos, y en el fondo, digamos, en el marco cultural veo una resistencia a la aceptación social de la libertad frente al ejercicio de los derechos sexuales que tiene que ver, de todos estos derechos que tienen que ver con la vivencia del cuerpo y con la vivencia de la sexualidad. Hay una resistencia muy fuerte y hay una pugna muy fuerte, que es de alguna manera los problemas centrales que me gustaría ir desmenuzando para expresar cómo es que entiendo yo que están colocados en la realidad social. Voy a tratar de explicarles de manera breve qué son los derechos sexuales, ¿no? Y bueno, yo entiendo y se entienden los derechos sexuales como la personalización más accesible para apropiarnos de los derechos humanos, de la noción entera de los derechos humanos. Todas y todos disponemos de un cuerpo y de una voluntad para hacer uso de él según nuestro entender y según nuestros deseos. En este sentido, los derechos sexuales son un nuevo espacio y un nuevo discurso para reconocer las diversas sexualidades y su legítima necesidad de expresión. Sin embargo, esta noción, la noción en términos conceptuales y en términos también legislativos y normativos, digamos, en el marco de la normatividad de los derechos humanos, todavía sigue siendo limitada, ya que por un lado no logra instalarse de manera formal en un reconocimiento entre todas las naciones, digamos, y por otro lado tampoco a la sociedad en general, ¿no? Digamos que el discurso de los derechos sexuales en la ley y en la práctica no se ha consolidado todavía
en una apropiación legal y personal más amplia. Para más o menos tener un panorama claro de a qué nos estamos refiriendo con los derechos sexuales, son todos aquellos derechos que tienen que ver con la posibilidad de que cada persona y cada individuo decida cómo vivir su sexualidad, cómo la percibe, cómo la vive y cómo se relaciona a través de su sexualidad con las otras personas, y cómo utilizar también y vivir la experiencia corporal, ¿no?, de su sexualidad. Y entonces tiene que ver en una primera instancia con todas las decisiones que tienen que ver con el propio cuerpo y que sean decisiones de la persona, ¿no?, con el ejercicio y el disfrute de la sexualidad, con la manifestación de los afectos, ¿no?, públicamente, sin ser presionado o sancionado o rechazado incluso socialmente, ¿no? El decidir con quién nos relacionamos erótica y afectivamente y emocionalmente, y cuándo y cómo y qué tipo de relación queremos establecer, ¿no? Desde una relación de pareja abierta, desde una relación de noviazgo, hasta si la persona decide formalizar legalmente en un matrimonio o no, ¿no? El respeto a la privacidad y a la intimidad, el, por supuesto, vivir libres de violencia en todo sentido, pero de violencia sexual específicamente, el decidir sobre la vida reproductiva, porque el ámbito de la reproducción es un ámbito de la sexualidad, pero no es el único, ¿no? Y cada persona es quien debiera poder decidir sobre su vida reproductiva y conversarlo, si así lo decide, y decidirlo con quien comparta esta vida sexual y erótica, ¿no? La igualdad de trato, de oportunidades y de acceso a los mismos recursos, independientemente del sexo y del género al que se haya adscrito desde el nacimiento, el vivir libres de discriminación, por supuesto el recibir información sobre su sexualidad que sea laica, que sea científica, que sea actualizada y que esté libre de sesgos y de prejuicios morales que no permitan entender y comprender la vivencia de la sexualidad en toda su amplitud, el tener acceso a una educación integral de la sexualidad, que cubra todos los ámbitos de la reproducción, los afectos, la sexualidad en términos genéricos y en términos del género y de la identidad de cada persona, ¿no? Y recibir y tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y poder reconocer y vivir con libertad la identidad sexual que cada persona determine para sí misma, ¿no? Entonces, estos serían como en el abanico de los derechos sexuales, y que en un momento más les explicaré en cuáles tratados y en cuáles instrumentos están señalados, pero si bien, perdón, todavía hay mucha polémica porque, digamos, no existe una declaración aceptada, digamos, por todas las naciones, como sería la Declaración de los Derechos Humanos, en torno a los derechos sexuales. Todavía hay por ahí mucha pugna, ¿no? Pero digamos que la Carta de los Derechos Sexuales de la International Planned Parenthood Federation, que se instaura en 1995, es la que empieza a colocarlos en el escenario de la discusión político y normativa de los derechos humanos en el campo de la sexualidad. Algunos datos que nos permiten también reflexionar y entender por qué resulta un problema el que no sean reconocidos o no sean comprendidos en su totalidad estos derechos sexuales, y por qué resulta también un problema el que no se legisle en torno a ellos y que entonces limiten su ejercicio y su práctica de una manera libre y segura para todas y para todos, ¿no? Tenemos un dato de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que hay 47,000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo. Entonces, en la medida en que un país, una nación o un estado no tiene legislado el acceso a la interrupción legal del embarazo, las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo siguen recurriendo a abortos en condiciones de riesgo, y muchísimas de ellas ponen en riesgo su salud, su integridad física, y muchísimas de ellas mueren, ¿no? Todos los años dan a luz más de 16 millones de adolescentes, debido principalmente a relaciones sexuales forzosas y a embarazos no deseados. Este también es un dato de la Organización Mundial de la Salud del 2020, y aquí me parece también muy importante señalar cómo la dimensión de género atraviesa estas situaciones y afecta de manera muy particular a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres, y por supuesto también a todas aquellas personas que no están enmarcadas en el marco normativo, ¿no?, y socialmente aceptado de la
sexualidad, ¿no? Entonces terminan siendo excluidas, terminan siendo dejadas fuera de la reglamentación y de la aceptación jurídica, y terminan siendo afectadas en su vida cotidiana, porque el que haya embarazos a adolescentes afecta la trayectoria de vida de las chicas que no pudieron haber tomado una decisión para prevenir ese embarazo y para planificar cuándo quisieran, si es que quisieran embarazarse, ¿no? Y esta noción, además de que en muchos de los casos los embarazos en niñas y en adolescentes son embarazos forzosos o son embarazos con engaño, porque casi el 78% de estos embarazos suceden con chicos o jóvenes o señores, o digamos varones, que son adultos y mayores de edad, ¿no? Ellas son niñas y adolescentes y ellos son mayores de edad. Entonces, hay también en términos de jerarquía en la decisión, hay también engaños, hay manipulaciones, hay chantajes, hay presión, ¿no? Y en muchísimos de los casos hay violencia, ¿no? Cada día más de 34,000 niñas y adolescentes menores de 18 años contraen matrimonio, ¿no? Y entonces también, si lo vinculamos en términos de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, también vemos que el contraer matrimonio a una edad precoz, a una edad que todavía no es el momento de la trayectoria de vida de la persona, también limita sus posibilidades de desarrollo de vida, de independencia, de autonomía y de tener una amplitud de experiencia de vida mucho más amplia, ¿no? Del 2013 al 2018, el abuso sexual y la violación representaron alrededor del 90% de los delitos cometidos contra las mujeres, ¿no? La violencia sexual, el abuso sexual, tiene todo que ver también con una connotación errónea, y más que decir errónea, con una connotación que no permite, digamos, entender la autonomía y el derecho de la integridad de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y entonces, desde una perspectiva de género, esta visibilización de los cuerpos de las mujeres como objeto sexual y que pueden ser usados y que pueden ser abusados, también tiene ¿no? Entra en esta vulneración al derecho de vivir libres de cualquier violencia, en este sentido de la violencia sexual, ¿no? Por supuesto, los maltratos, las burlas, el rechazo y la exclusión de las colectividades LGBT y más, ¿no? Que en el ámbito íntimo de las familias, que empieza no solo a nivel social, sino que empieza en muchos de los casos en el ámbito íntimo de las familias, en donde hay una dificultad fuerte para aceptar formas y expresiones de la sexualidad que no estén basadas en esta visión heteronormada de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer y cuál es la vivencia de la sexualidad, ¿no? Por supuesto, desde esta noción de que las mujeres y los hombres tenemos que tener una sola orientación sexual y una sola orientación a nuestro deseo y a nuestra vida erótico-afectiva, lleva en muchos de los casos a las familias y a la sociedad, ¿no? A desear corregir la orientación sexual de las personas, ¿no? A través de estas terapias de reconversión que se denominan ECOSIG, ¿no? Y que representan una amenaza a la salud y a la integridad, porque son prácticas que son discriminatorias, que son crueles, que son inhumanas, que son degradantes y que pueden equivaler en formas de tortura porque se está forzando a una persona a que cambie, digamos, por las expectativas sociales y familiares y culturales, cambie su deseo, reprima su deseo, su impulso y su propia, digamos, su propia naturaleza, más que naturaleza, su propia decisión en torno a con qué se siente más cómodo o cómoda y con qué vive mejor su experiencia de la sexualidad, ¿no? En específico también se ha hecho latente en los últimos años una discriminación y una violencia muy profunda hacia las personas trans, que denominamos personas trans a las personas transgénero, transexuales e intersexuales, ¿no? Y que terminan excluyendo,las violentándolas y discriminándolas en muchísimos ámbitos de la vida social, ¿no? Por supuesto, en la vida familiar es un ámbito en donde esta violencia y esta discriminación sucede, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral y en el ámbito de la cultura, ¿no? La población trans sigue siendo una población fuertemente excluida de las posibilidades de un desarrollo y crecimiento laboral, profesional, acorde a sus intereses, a sus necesidades y a sus capacidades, ¿no? Y termina en muchos de esta violencia y esta discriminación termina en nuestro país
y en Latinoamérica y en el mundo, pero Latinoamérica realmente es un país que tiene una problemática de las muertes de las mujeres trans, de los transfeminicidios, muy, muy grave y muy alta, ¿no? México es el segundo país del mundo con la tasa más alta de transfeminicidios, solo por detrás de Brasil, ¿no? Entonces es un dato que realmente es preocupante y que realmente nos alarma, ¿no? Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida de una persona trans en México es de 35 años. Son muchos los factores que influyen en la esperanza de vida de las personas trans. En muchos de los casos tiene que ver de esta violencia y de este rechazo y de esta segregación, pero también tiene mucho que ver con el marco conceptual en donde seguimos consiguiendo y seguimos esperando que para aceptar a una persona y para validarla y reconocerla como esa persona se identifica a sí misma, tiene que caber en un patrón social y cultural de imagen, de estereotipo, de tipo de vida, de actitudes. Y entonces esto conlleva a muchísimas mujeres a acceder a procesos de hormonización, a procesos de cambio en términos genéricos de su corporalidad para poder dar la imagen de mujer y para poder sentirse validada y reconocida por la sociedad y por sí misma en muchos de los casos, y desafortunadamente al no tener servicios y accesos de salud adecuados para estos procesos, terminan también acudiendo a procesos clandestinos, a procesos que no están regulados médicamente, ¿sí? Y que las ponen en riesgo también en cuanto a su integridad física. Y otra de las situaciones, por supuesto, es que por esta exclusión laboral, un porcentaje muy alto de las personas transexuales trabajan o la única opción que tienen de trabajo es la profesión en la práctica como trabajadoras sexuales, y esta situación también les pone en muchísimo riesgo de su salud y de su integridad física, emocional y sexual, y terminan en muchos de los casos también siendo fuertemente violentadas, fuertemente agredidas y en algunos de los casos asesinadas, ¿no? Entonces, esta es una realidad muy preocupante. Entre el 2008 y septiembre del 2019, el 78% de los asesinatos de las personas trans en el mundo se cometieron en América Latina. El 61% de estas personas eran, como les decía yo, trabajadoras o trabajadores sexuales, ¿no? Fue hasta el 2018 que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la disforia de género como una enfermedad mental y se le denominó y se le consideró una condición de vida de la persona, ¿no? La disforia de género es justo esta percepción distinta que tiene cada individuo, cada persona con respecto a su género, distinta del género que le fue asignado al nacer. Es decir, un niño que nace con cuerpo de varón, con cuerpo de macho, es registrado como niño, pero conforme va creciendo no se siente a gusto, no se siente identificado y no se reconoce y no se identifica a sí mismo como varón, sino como niña, como mujer. Y entonces esta contradicción social, esta contradicción que se da entre la percepción de sí mismo o de sí misma y lo que la expectativa social tiene, ¿sí? En torno a lo que debe de ser por el cuerpo biológico con el que nació, se le denomina disforia de género porque efectivamente genera ¿no? Mucho embate emocional y personal. En muchos de los casos se ha comprobado que ese debate y ese conflicto emocional, que técnicamente y médicamente se le denomina disforia, tiene que ver con esta visión binaria que tenemos como sociedad, en donde tenemos solo dos expectativas posibles para el desarrollo de las personas, ¿no? O sea, es niño o niña y se crece como varón y como mujer, y no tenemos esta posibilidad mucho más amplia de poder entender las diversas manifestaciones y expresiones de la sexualidad, que en un momentito más voy a compartir eso. ¿Cuáles serían, en mi opinión, algunos de los componentes que sostienen entonces esta desigualdad, esta discriminación y las violencias, ¿no? Yo considero que la educación sexual diferenciada en razón de género y que se sustenta y se sostiene en esta visión binaria de la sexualidad y del género es una de las condiciones que sostienen y que posibilitan que esta discriminación y esta desigualdad y estas violencias sigan existiendo.
esta visión, esta educación sexual diferenciada está fuertemente relacionada con una visión esencialista del género y de la sexualidad, con una visión, y que lo voy a explicar un poco más adelante, que considera, ¿sí?, que la biología, ¿sí?, y que las características sexuales son las que definen el todo del ser, ¿no? Entonces, esta esencia de si se nace con un cuerpo de varón, se es toda la persona esencialmente hombre, ¿no? O macho, y si, en términos biológicos, y si se nace con un cuerpo de niña, de mujer, se es esencialmente, ¿sí?, hembra, digámoslo así, ¿no? Entonces, a partir de esta visión esencialista, surge también una disputa ideológica alrededor de la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Quienes tienen esta visión esencialista están muy renuentes a esta amplitud y a esta progresividad de derechos que ha ido ampliando y que ha ido permitiendo que se tenga una visión mucho más liberal y mucho más amplia y mucho más comprensiva de la diversidad de expresiones de la sexualidad, ¿no? Y que entra en conflicto constante con esta visión binaria de la sexualidad, ¿no? Esto, por supuesto, se deriva en una falta de reconocimiento y de valoración de las diferencias. Yo soy una firme creyente en que no es suficiente decir que somos tolerantes, ¿sí? Sobre todo porque la tolerancia termina muchas veces colocándose en una dimensión de decir, bueno, yo te tolero, casi como sinónimo de yo te aguanto, mientras no te metas conmigo, mientras no te involucres con mis hijos, mientras mantengas tu raya, digamos, ¿no? Entonces sigue existiendo esta visión en donde hay una sola aceptación social de una vivencia de la sexualidad, que es la visión heterosexuada, heteronormativa, ¿sí? Y todo lo demás queda fuera del límite, ¿no? Cualquier otra experiencia, cualquier otra expresión, cualquier otra identificación, cualquier otra demanda queda fuera del límite. Y mientras no se metan, entonces, mientras no se metan y no transgredan esos límites, todo puede caminar bien y todo puede funcionar bien, ¿no? Yo considero que la visión de la diversidad es justo esa visión que rompe esas condiciones de límites conceptuales, morales, éticas y sociales y permite que todas y todos convivamos con todas y con todos y que además reconoce la riqueza y el valor del aporte que esta diversidad tiene para las sociedades. O sea, el que seamos distintos, el que haya esta diversidad nos hace mejores sociedades porque nos enriquece, porque nos reta, porque nos plantea una posibilidad de crecer en la diferencia, ¿no? De aprender de la diferencia, ¿no? Y por otro lado, en los últimos tiempos he percibido que hay un uso del discurso de los derechos humanos, yo diría coloquialmente un uso tramposo del discurso de los derechos humanos para justificar actos de discriminación, ¿no? Me parece que hasta hace 10 años, yo podría decir, el discurso de los derechos humanos era como un discurso muy claro en términos de la progresividad, en términos de la dignidad de las personas y que digamos que toda la corriente que está en disputa y que no comprende y no valora y no reconoce y no acepta la diversidad, no había encontrado en el discurso de los derechos humanos una carta de embate, de debate y de discusión, ¿no? Y ahora han encontrado una manera de usar el discurso de los derechos humanos sin entender la progresividad de los derechos humanos y lo han usado para argumentar exclusiones, discriminaciones y prácticas incluso violentas y de odio, ¿no? Que esa es una cuestión que es muy preocupante. Me voy a detener a explicar por qué considero que la educación sexual diferenciada en razón de género es de alguna manera esta base fundante de estas discriminaciones y de esta diferenciación de trato hacia unos y a otros. Y es una limitante porque a partir de ahí se funda esta concepción binaria y se sostiene fuertemente en las familias, en las escuelas, en la iglesia, y por ende en las instancias también que regulan la vida normativa y del Estado, ¿no? Entonces, que son de alguna manera todas las instancias que sostenemos el orden social, digamos, ¿no? Entonces, la educación sexual diferenciada en razón de género es esta socialización de género diferenciada, es esta manera en la que educamos
desde antes de que nazcan los niños y las niñas, los bebés y las bebés, de manera diferenciada. Ya tenemos expectativas de género diferenciadas desde que están en el vientre materno, ¿no? Y estamos ya diciendo y imaginándonos qué va a hacer, qué le va a gustar, qué va a querer, a qué va a querer dedicarse. Por supuesto que con todos los productos y toda la corriente de consumo, que cada vez también es mucho más fuerte y mucho más amplia, empezamos a marcar estas diferencias, ¿no? Al comprarles la ropa de un color, pero la ropa, los cuentos, los juguetes, todo lo que la familia en sí espera, ¿no? Entonces, a partir de esas expectativas, de lo que yo espero de una niña o de un niño, entonces también le exijo, ¿sí? Que se comporte de una cierta manera, que tenga cierta actitud, que tenga ciertas destrezas, ciertas capacidades diferenciadas en razón de género, ¿sí? Entonces, como yo tengo esa expectativa, yo entonces exijo o promuevo o impulso estos comportamientos, actitudes y destrezas y capacidades diferenciadas, ¿no? Y entonces tendemos a educar a las niñas desde que son muy pequeñitas hacia el cuidado, hacia la protección de los otros, hacia la docilidad, hacia el caer bien, hacia el ser aceptadas, hacia el ser recatadas, hacia el controlar el cuerpo, cualquier cuestión de la expresividad, contenerla y expresarse de manera sutil, de manera dulce, ¿no? Y a fomentar e impulsar en los niños y en los varones justo la competitividad, la agresividad, el éxito, el tener que, esta visión de que van a ser los proveedores, ¿no? La noción de éxito en los varones es muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces les vamos formando y exigiendo incluso más en torno a esta función porque esperamos que sean ese sostén, ¿no? Entonces, estas exigencias y expectativas, por un lado, nos hacen educarles de manera diferenciada y nos hacen establecer también normas y reglas de conducta también diferenciadas, ¿no? Y entonces empezamos a permitirles y autorizarles sí, a las niñas a que lloren, a que se expresen y las abrazamos y las cosas. Y si el niño llora y se expresa, entonces le decimos, no, aguántate y no llores, ¿no? Pero si la niña quiere ser la competitiva y ganar en la carrera, le decimos, no, a ver, no seas ambiciosa, no, espérate, dale chance a todo el mundo, hay que ser compartidas. Y si es el niño el que quiere ganar la competencia, tú puedes y lo empujamos, ¿no? Y entonces vamos, sin darnos cuenta, generando oportunidades y generando espacios de desarrollo y de posibilidad distintos y diferenciados, ¿sí? Y vamos también a la vez generando también autorizaciones morales, ¿sí? Diferenciadas en razón del género, ¿no? Y hacemos entonces que las mujeres se cubran el cuerpo y no se pongan escotes y no se pongan minifaldas porque pueden provocar, ¿no? Y a los hombres les empezamos a decir que ellos tienen que ser quienes conquisten, quienes se hagan cargo de la sexualidad de su pareja, ¿no? Y entonces empezamos desde muy pequeñitas a refrenar y a reprimir la expresión sexual de las niñas y a impulsar y a potenciar la expresión casi irrefrenable de la sexualidad de los varones, ¿no? Y esto es una línea muy delicada que nos cuesta trabajo entender, pero que tiene muchísimo que ver con la manera en la que se dan las violencias y las agresiones sexuales en razón de género. Entonces, después de plantearles este marco que me parece importante poner en señal y colocar lo que tiene que ver con la educación sexual diferenciada y cómo va generando, digamos, las bases para que entonces tanto las distintas instituciones que formamos parte de la sociedad veamos y entendamos el mundo a partir de esta visión binaria de lo que es el género, de lo que es el sexo, de lo que es la vivencia y la sexualidad y lo que deben ser los hombres y las mujeres, ¿no? Esta visión binaria que acartona y que limita y que nos dice así tienen que ser, cada quien con sus gustos personales, pero que no se salgan de estas expectativas, ¿no? Entonces, a raíz de que empieza a existir en el ámbito de las ciencias sociales los estudios de género y de la sexualidad y se empieza a cuestionar de manera muy clara y de manera, digamos, de manera muy visible, empiezan a generar documentaciones, investigaciones y estudios que nos permiten poner en tela de juicio e interpelar e interrogar esta visión heteronormativa de la sexualidad, ¿sí? Y nos permite empezar a decir, a ver, pero no todo mundo cabe ahí, a ver, pero no todo mundo es así, ¿no? Empieza a enmarcarse dentro de lo que se denomina los estudios de género y la sexualidad,
diferentes corrientes de pensamiento y que entre ellos, por supuesto, está el pensamiento feminista, que ha sido un gran aporte para estos cuestionamientos, empieza a ponerse en tela de juicio y empieza a cuestionarse esta visión esencialista a partir de los estudios sociológicos y culturales, ¿no? Y me gustaría aclarar un poco estas dos visiones, ¿no? Que entienden en dónde están paradas cada una para que podamos entender en dónde está justo ahorita esta disputa que sigue estando muy presente y muy latente en cuanto al acceso y el derecho de las personas al ejercicio de sus derechos sexuales. Pues tenemos por un lado esta visión esencialista del género y de la sexualidad que propone que las diferencias de género surgen de disparidades innatas en la composición biológica, ¿sí?, de los cuerpos, en la composición biológica de las mujeres y de los hombres, ¿no? Entonces, en la raíz, en esta raíz sexual biológica, ¿no? Explican todas las diferencias entre las mujeres y los hombres, entre el comportamiento, ¿sí?, de las mujeres y de los hombres, ¿sí? Esta perspectiva biológica esencialista lo que nos sugiere es que las mujeres y los hombres poseen variaciones cromosómicas y hormonales distintas que influyen en sus roles sociales específicos y que hay una esencia de la masculinidad y de la feminidad, ¿no? Y si bien es cierto que hay la perspectiva sexual biológica es, digamos, el componente sexual biológico de los cuerpos y de las personas es un componente fuertísimo que determina muchísimos factores de quiénes somos, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos. No podemos decir que es el único factor ni el factor más fuerte, ¿no? No podríamos decirlo, ¿no? Entonces, las teorías esencialistas suelen asumir que el nexo y la relación que hay entre la corporeidad de género, ¿sí?, entre el cuerpo con el que nacemos y los comportamientos específicos de género, cómo nos comportamos al ser hombres o ser mujeres, nace de estas diferencias hormonales y neurológicas y se sostiene por estas diferencias neuronales y hormonológicas entre el hombre, entre un cuerpo de macho y un cuerpo de hembra, ¿no? Entre un hombre y una mujer, ¿no? Por su parte, los estudios sociológicos y culturales cuestionan este esencialismo, ¿sí? Y para estos estudios nos plantean que la disociación del sexo y de la reproducción pone en tela de juicio el análisis del sexo como una práctica innata y universal, ¿no? Entonces, si podemos tener prácticas sexuales que no estén asociadas necesariamente con la reproducción, ¿no? Entonces, ¿sí?, esta visión de la sexualidad, de la práctica sexual, del coito exclusivamente vinculado con la reproducción, pues se pone en tela de juicio y se pone en cuestión, ¿no? Y aquí me parece importante también hacer una pausa para decir que cuando estoy hablando yo de derechos sexuales, hago referencia a los derechos sexuales no en vinculación con los derechos sexuales, con los derechos reproductivos. Sí, a mí me parece importante hacer esta separación conceptual justo porque las sexualidades son mucho más amplias y van mucho más allá que la posibilidad de reproducción, ¿no? Si bien la reproducción y la reproductividad es un ámbito de la sexualidad, un ámbito muy importante de la sexualidad, no es el único y el exclusivo. Y el separarlos en términos de estudio y en términos de comprensión y en términos de legislación, me parece que nos permite regular las prácticas y regular justo esta posibilidad de decidir o no reproducirse de cada persona y de cada individuo, ¿no? Cuando surgen en términos, digamos, teóricos y en términos de debate de derechos humanos, surgen de la mano los derechos sexuales y los reproductivos. Por un lado, y argumentan mucho, sobre todo las pensadoras feministas argumentan que parte del colocarlos de la mano tuvo que ver con un jugueteo, digamos, un rejuego político para que fueran aceptados, digamos, por la vertiente conservadora que tenía mucha resistencia a aceptarlos. Esto en 1995, en la cumbre de Beijing, permite que se coloquen en el debate y en el análisis, ¿sí?, como derechos de las mujeres también, y el que vengan arropados con los derechos reproductivos permitió su acogida, digamos, y su aceptación, ¿no? Pero parte fuerte del debate viene en esta necesaria
separación. Hay personas que dicen que no, hay personas que dicen que sí. Yo planteo que el separarlos nos permite tener una comprensión más amplia y nos permite regularlos y legislarlos e impulsarlos de manera diferenciada. Perdón por esa pausa, pero me parece importante hacerla, ¿no? Diversos estudios presentan una clara objeción a la reducción del género a la diferencia biológica, ¿no? Desde los estudios sociológicos y culturales dicen, bueno, es que el género, ¿sí? Si bien tiene una dimensión biológica muy fuerte, no es exclusivamente biológica, y el ámbito social, cultural y sociohistórico en el que se configura el género tiene también estas otras elementos que influyen y que configuran fuertemente al sujeto en razón de género, ¿no? Según el constructivismo social, el género no está determinado en su totalidad por la biología y por la evolución humana, sino que los crean y los perpetúan la sociedad y la cultura en que vivimos históricamente situada, ¿no? Los estudios de socialización de género demuestran que el comportamiento de género se aprende, ¿no? Estos ejemplos que yo les decía, ¿no? Y que cómo vamos aprendiendo lo que es correcto y adecuado para un género o para otro, ¿no? Y lo vamos aprendiendo y lo vamos replicando, porque además es lo que está socialmente aceptado, lo que nos hace sentirnos reconocidos y reconocidas en el ámbito primario, que es la familia, pero después en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario, en el ámbito social, ¿no? Y así nos vamos a los demás ámbitos y se va replicando, ¿no? Este reconocimiento y esta aceptación. Como sujetos, el sentirnos reconocidos, el sentirnos aceptados y validados es parte fundante de nuestro bienestar, ¿no? Y entonces, repetir estos aprendizajes sociales del género resulta una práctica sumamente común, porque tiene que ver con nuestro decir, ok, si me comporto de este modo me aceptan y me apapachan, y si me comporto de otro modo, si me salgo de estas normas, pues me excluyen, me sancionan, ¿no? Me rechazan y no me reconocen, ¿no? La forma en que la sociedad espera que representemos nuestro género no siempre sigue una ruta progresiva, una ruta progresiva que es igual para todas y para todas las personas, ¿no? Desde esta perspectiva, entonces, si nos centramos en esta perspectiva sociocultural, que es la perspectiva que yo he venido trabajando y desde donde me paro, que me parece importante aclararlo, ¿no? Me parece importante hacer la explicación conceptual para que pudiéramos entender en dónde está el debate y en dónde están estas tensiones en las relaciones de poder entre ambos grupos sociales, pues, y en las construcciones de quienes pugnan por unos derechos y quienes pugnan por otros. Pero desde esta perspectiva sociocultural, ¿cuáles son las dimensiones del género y de la sexualidad que entran en juego en la configuración de las sexualidades contemporáneas, ¿no? Y me parece importante que, por supuesto, estas dimensiones que voy a comentar están enmarcadas, ¿sí? Además, en una cultura y en un contexto histórico situado, ¿no? Entonces, digamos que aquí vemos las esferas, estas son las esferas y estas dimensiones del género que entran en relación para la configuración de estas sexualidades contemporáneas, y pudiéramos decir que todo lo que está en amarillo en la diapositiva sería como todo este marco cultural históricamente situado, ¿sí? Entonces hay que ubicar estas esferas en la cultura mexicana, en Guadalajara, por ejemplo, en la cultura tapatía, sí, digamos, o en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también si pasamos estas esferas a una zona rural, ¿sí? En Chiapas, es distinta esta configuración de estas esferas que entran en juego, ¿sí? En todos los casos entran en juego todas, pero es distinta porque las características culturales, temporales, tradicionales, ideológicas, religiosas, étnicas, económicas, políticas, culturales que se viven en cada comunidad, tienen que ser consideradas porque impactan también, o entran en juego y entran en relación con estas esferas, digamos, ¿no? Entonces, todas las facetas del género, ya sean los aspectos físicos, ¿sí? Y físicos y sexuales, en el papel social o en la identidad personal, están sujetas a cambios de una sociedad a otra, de una persona a otra, incluso dentro de la misma persona, en diferentes momentos de su trayectoria de vida, ¿sí? Porque también una misma persona va transitando en su propia trayectoria de vida a diferentes momentos, pero también a diferentes espacios
histórico-contextuales, ¿no? Entonces, también eso es importante. Y aquí me parece entonces importante compartirles que por un lado está entonces la dimensión del sexo, que tiene que ver con toda esta dimensión biológica, ¿sí? Que refiere al sexo con el que nacemos, la dimensión del género, ¿sí? Que entra en relación y que está vinculada con el sexo, por supuesto que está vinculada, no podemos decir que son esferas separadas, ¿no? Que está vinculada con el sexo y que tiene que ver con la percepción de quiénes somos cada uno y cada una y cómo nos vivimos a nosotros cada uno y cada una de acuerdo a al género cual se nos asignó y al género que vivimos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por otro lado está la expresión del género, que es cómo expresamos nosotros, ¿sí? Ese género con el que nos identificamos, ¿sí? Cómo vivimos el ser mujer, cómo vivimos el ser varón, ¿sí? Cómo vivimos el no identificarnos con ninguno de los géneros y el querer vivir una expresión de género mucho más híbrida, mucho más libre, mucho más amplia, ¿sí? Y el que no se nos constriña, ¿sí? También puede ser. Todo eso tiene que ver con qué accesorios usamos, qué modales usamos, cómo manejamos nuestra voz, cómo nos vestimos, el tipo de contacto físico que establecemos con las personas. Todo esto tiene que ver con la expresión del género, ¿no? Y la orientación sexual, que tiene que ver específicamente con el deseo erótico afectivo, ¿sí? Que tenemos en un momento determinado de nuestra vida, ¿no? Con quién nos sentimos más cómodos o más cómodas o más cómodos de compartir nuestra vida erótico-afectiva, en el caso de que decidamos compartirla, ¿no? Y es esta dimensión de la orientación sexual. Me parece importante colocar todas estas facetas del género y de la sexualidad que van configurando lo que es la vivencia de la sexualidad en las personas para poder entender que todas entran en juego y que no están tampoco nunca en esta sincronía que se ve en la imagen, ¿no? Algunas veces, sí, están entrelapadas unas con otras, algunas veces están difuminadas y no nos permiten mirarlas con tal claridad, pero lo que viene a romper esta imagen y esta comprensión de este entrelace dimensional de las facetas del género es que no hay entonces esta visión binaria y rígida que nos dice, ¿sí?, que si una mujer, ¿sí?, nace con cuerpo de mujer, se va a identificar necesariamente como mujer y va a tener un deseo erótico, afectivo, sexual hacia un varón, ¿no? Y viceversa con un varón, ¿no? A lo largo de la historia y en los últimos 20 años habíamos tenido, digamos, una aceptación social, sí, más o menos, digamos, respetuosa o tolerante, porque creo que en muchos de los casos podríamos decir tolerante, de la homosexualidad y del lesbianismo, ¿sí? Y entonces el hecho de decir, bueno, a una mujer, ella nace con cuerpo de mujer, se identifica como mujer y le gustan las mujeres, nos parecía, bueno, se sale de la norma, pero va, ¿no? Si era un varón y tenía una orientación sexual de atracción hacia varones, nos parecía, bueno, ok, ¿no? Lo que han venido a trastocar estas sexualidades contemporáneas es justo esta comprensión de decir, es de manera binaria, ¿no? Se ve uno atraído como mujer por los hombres, como hombre por las mujeres, y bueno, algunos hombres por los hombres y algunas mujeres por las mujeres. Pero el cambio que ha venido a traer, ¿sí?, las sexualidades no binarias, ¿sí?, todas estas sexualidades alternativas, desde la población trans, por supuesto, pero también todas las personas que no se identifican con un sexo binario y que no quieren tener prácticas sexuales determinadas por este binarismo de género, han venido a trastocar, ¿sí?, toda esta comprensión que tradicionalmente se tenía. Y por eso hay tanta disputa también y tanta pugna, porque han descolocado, ¿sí?, la manera socialmente aceptada, que además tiene una vertiente, por supuesto, de una visión judeocristiana de cómo fuimos educados y formados, en términos religiosos y morales, ¿sí?, que también permea y que siembra estas tensiones y estos conflictos en términos de la comprensión, ¿sí? Entonces, podríamos decir que existe, y aquí es donde quiero entrar un poco a los hallazgos de mi investigación doctoral, que existe una doble dimensión de los derechos sexuales, ¿sí? Por un lado, ¿sí?, los derechos sexuales nos permiten, ¿sí?, tener esta fuerza liberadora que nos permite definir qué queremos para nosotros mismos, quiénes somos, ¿sí?, cómo somos y cómo queremos vivir nuestra sexualidad,
y cómo queremos vivirla en términos de las relaciones cotidianas y las relaciones afectivas que tenemos, ¿no? Esta fuerza liberadora va generando ciertas resistencias en el orden social establecido y lo va modificando y lo va transformando poco a poco para que estas dimensiones de las que hablaba antes puedan empezar a ser comprendidas, aceptadas, respetadas, ¿no? Y reconocidas incluso en el ámbito social y cultural, ¿no? Se van haciendo, retomando un poco las nociones Foucaultianas, ¿no? De cómo estas resistencias pueden ir generando, digamos, ciertas grietas en las normas y en las reglas sociales, ¿sí? También en las reglas incluso de nuestro marco normativo, que voy a hablar un poquito más adelante de eso, van generando estas grietas que permiten la transformación y la transfiguración del orden social establecido, ¿no? Que permiten estos cambios sociales, ¿sí? Esta fuerza liberadora, ¿sí? Obviamente no es que llega y se estrella y cambia de la noche a la mañana, ¿sí? Sí, quienes son más o menos de mi generación, si hay algunos profesores aquí, podrán darse cuenta que esto ha venido cambiando poco a poquito, ¿no? Sin embargo, sí podemos decir que en los últimos 10 años, los últimos 15 años quizás, pero sobre todo en los últimos 10 años, ha habido, esta resistencia ha sido muy latente, muy presente, ¿sí? No solo en la demanda social de las colectividades, de los colectivos LGBT y de los grupos, de los grupos feministas y de los colectivos sociales que demandan esta amplitud de derechos, ¿no? Sino también al interior de los espacios íntimos, al interior de las familias, al interior de las escuelas, al interior de las iglesias, ¿no? Y entonces se van generando estas pequeñas transformaciones que van pudiendo trastocar el orden social establecido, ¿no? Pero por otro lado, estos mismos derechos sexuales tienen también una fuerza que constriñe, ¿sí? Y que limita y que regula, ¿sí? Y entonces, voy a poner un ejemplo, con las regulaciones que tienen que ver con la hormonización y los cambios estéticos y físicos de las personas transexuales, por ejemplo, ¿no? El hecho de que los derechos sexuales puedan normar el que algunas de las personas, en algunos países, porque todavía en nuestro país no hay esa normatividad, hay la normatividad en términos de la autodeterminación de la identidad de género, que se cambie el género en los documentos de identificación, ¿sí? Y que se le nombre a la persona con el nombre con el que desea llamarse, pero todavía no hemos avanzado tan fuertemente. En la Ciudad de México sí se tienen un poco más de avances en que el Servicio Público de Salud, por ejemplo, pueda ofrecer la hormonización o las operaciones de reasignación de sexo y este tipo de intervenciones estéticas y físicas y estéticas y físicas para la transformación del sexo de las personas trans, ¿no? Pero a la hora de regularlo y reglamentarlo, también hay un cierto control, ¿sí? Desde esta noción de biopoder del Estado controlando al individuo también y controlando las vidas del individuo y poniéndole ciertos límites, por ejemplo, en donde en algunos de los países en donde hay el acceso a estos derechos del servicio de salud, les dicen, bueno, pero tienes que demostrarme, ¿sí? Que realmente eres trans, ¿no? Y entonces las personas trans se ven sometidas, digamos, a un cuestionamiento constante y aún tener que mostrar desde su expresión de género, o sea, vestirse como el género en el que se identifican, actuar, comportarse, y entonces lo que va terminando a veces, en ocasiones, es forzando, digamos, a repetir esta concepción binaria del sexo para poder decir, sí cabes porque sí eres verdaderamente mujer, ¿no? Y entonces es esta fuerza que constriñe y que viene y que a la hora de la hora termina replicando muchos de los modelos, ¿no? De esta normatividad heteronormativa que viene a decir, bueno, solo que demuestres que tienes todas estas características, entonces sí ameritas la hormonización y entonces sí ameritas. Si no lo demuestras, si un psiquiatra determina que no, entonces no se te da el acceso a ese derecho, ¿no? Entonces está esta fuerza que constriñe y que de alguna manera moldea también las prácticas sexuales de estas sexualidades disidentes, ¿no? Entonces, me parece como interesante poder analizar y entender esta doble dimensión. ¿Sí? En este sentido, al encontrarse y al enfrentarse con esta doble dimensión, los sujetos sociales, ¿sí? Terminan construyendo e implementando tácticas específicas
que ponen en juego en el marco de los derechos sexuales. Es decir, para ejercer sus derechos y para acceder a los derechos, ¿sí? Van ejerciendo distintas prácticas que les permiten redefinirse y reconfigurarse a sí mismos y a sí mismas, ¿no? Entonces, se dan rupturas, se dan negociaciones, se dan en muchas ocasiones desvíos. En casi todos los trayectos que me tocó estudiar no están libres de disputas. En algunas ocasiones se dan situaciones de sumisión, se dan muchas tensiones, en otras son de escape, en otras de confinamiento y ocultamiento, ¿no? Y entonces estas tácticas son diferenciadas, cada sujeto, digamos, no podríamos decir que están, digamos, que podemos generalizarlas, porque cada sujeto define cuáles le funcionan, ¿no? E incluso podrían parecernos que algunas de estas tácticas se contradicen unas con otras si lo viéramos desde el marco de la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Hay personas que quieren el derecho, que quieren ejercer el derecho al matrimonio igualitario, ¿sí? Para replicar un matrimonio totalmente convencional y totalmente tradicional, en donde una de ellas trabaja y provee para la familia y la otra se queda al cuidado. Esa es la definición que esa pareja tuvo al acceder al derecho al matrimonio igualitario, ¿sí? Otras más lo usan justo para decirle al sistema, ¿no? Yo tengo el derecho y quiero heredarle a quien yo decida y termino casándome porque así lo decido yo y porque quiero no vivir esta relación convencional, ¿sí? Quiero casarme porque quiero unirme y decirle al Estado, tú no me mandas y yo puedo. Y hay quienes incluso interpelan y dicen, no, yo no quiero entrar al juego del Estado y no me voy a casar. Entonces, es muy interesante la manera en la que se accede a estos derechos. Perfecto, ¿eh? Sí, Liliana, con mucho gusto. Perdón, es que como no la veo en la pantalla, sí, continuamos. Perfecto, continúo para dar en unos 20 minutitos más cierre y que podamos dialogar y participar y tener preguntas, ¿no? Entonces, estas tensiones y contradicciones y límites que se van encontrando en el ejercicio de los derechos sexuales tienen también que ver con tensiones y contradicciones y límites que tienen que ver con las dimensiones del derecho, ¿sí? Dos estudiosos, Schuller y Thomas, hicieron una diferenciación que me pareció a mí muy pertinente y muy interesante y que ahora que estoy trabajando en la Secretaría de Igualdad Sustantiva la veo además con mucha mayor claridad, ¿no? Que tiene que ver con que el derecho, digamos, ¿sí? Y su posibilidad de regir y de normar la vida de las personas, ¿sí? Pensando en un marco de derechos humanos, sería para el bienestar de todas y de todos, ¿no? El bienestar, el desarrollo, la integridad y la plenitud y la autonomía de todas y de todos. Sí, tiene tres dimensiones que entran en juego y que están relacionadas entre sí y que resulta en términos conceptuales y analíticos muy importante comprenderlas si es que nos interesa, ¿sí? Digamos, estar en el impulso y en el empuje de la amplitud de los derechos y de posibilitar el ejercicio y la garantía de los derechos para todas y para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece importante contarles estas dimensiones, explicarles estas dimensiones del derecho, ¿no? Por un lado, una primera dimensión, que es la dimensión del contenido del derecho, que este contenido nos dice respecto a todo lo que está reconocido en la legislación a nivel de leyes, de reglas y de actos administrativos o de decisiones judiciales, ¿sí? Entonces es todo este marco normativo, ¿sí? Que está expresado por escrito, planteado con mucha claridad, ¿sí? Y que nos rige y nos norma. Ese es el contenido del derecho, lo que contiene la ley, digamos, y lo que contiene la norma, ¿sí? Después está el nivel, la dimensión de la estructura del derecho, que esta estructura nos dice respecto a todo lo que se necesita y por dónde pasa la aplicación del derecho, ¿sí? Estando a nivel de mecanismos, de procedimientos, de instancias de Estado, de políticas públicas, de presupuestos, de poder judicial, legislativo, ejecutivo, de instancias de derechos humanos, o sea, todas las que entran en juego, digamos, para dar vida o para materializar este contenido del derecho, esta ley y esta normativa, ¿sí? Y entonces eso tiene que ver con la estructura, ¿sí? Y la cultura del derecho, que es la tercera dimensión,
tiene que ver con todo lo que la gente o la sociedad piensa, siente y reconoce en cuanto a la aceptación de la existencia de derechos o de la titularidad de estos derechos. Es decir, ¿sí?, cómo la sociedad en general y la cultura acepta o no y valida o no y reconoce o no estas leyes, ¿no? Y entonces, en el término de los derechos sexuales, ha sido muy evidente. Estos tres niveles son muy, muy evidentes porque México ha sido un país, y ahorita les voy a señalar un poco los documentos normativos en los que enmarcamos los derechos sexuales, ha sido un país que ha ratificado, ¿sí?, y se ha comprometido con muchísimos derechos, con muchísimos tratados, convenciones y marcos normativos internacionales que debieran regirnos a raíz de la reforma del 2011, en donde equipara, digamos, los tratados internacionales a la Constitución e incluye el principio pro persona también, ¿no? Que es justo la posibilidad de ampliar la posibilidad del acceso a los derechos para todas las personas, ¿no? O sea, esta visión progresiva de los derechos, ¿no? Y coloca la noción de no podemos ir para atrás en los derechos humanos establecidos, ¿sí? Porque aun cuando la mayoría, ¿sí?, diga que no está de acuerdo con esos derechos, porque estaríamos violentando este principio pro persona que justo a las poblaciones más vulnerables, muchas veces a las poblaciones que menos recursos tienen o que más excluidas están, es a las que quienes están colocados dentro del poder, en muchas ocasiones se resisten a esa amplitud y garantía de derechos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante este análisis de estas tres dimensiones del derecho porque nos permiten darnos cuenta que no basta con tener los derechos planteados en la ley, ¿no? Necesitamos hacerlos, darles vida en las instancias, en las distintas instancias estatales, pero en los distintos espacios para que se materialicen. Y esto quiere decir que quienes dan vida, por supuesto, son personas humanas. Y entonces necesitamos, justo desde la cultura, convencer a esas personas humanas de que estos derechos valen la pena, ¿no?, de apostarse, valen la pena de trabajarse y valen la pena de materializarse, ¿no? ¿No? Entonces, el trayecto que he seguido a raíz de la tesis doctoral ha sido como una especie de road movie, ¿no? Como estas películas que nos van llevando por el paisaje que puedo irles planteando el antes y el después en Jalisco, ¿no? Fue muy interesante para mí. Yo el doctorado lo estudié de 2013 al 2017 y fue muy interesante cómo cuando empecé el doctorado y empecé a preguntarme sobre los derechos sexuales y en específico me empecé a preguntar sobre los tres derechos que más pugnan, después de haber hecho un diagnóstico de cómo estaban los derechos sexuales en Latinoamérica, en México y en Jalisco, me di cuenta que los tres derechos que más pugnan y más resistencia tenían eran el derecho a la interrupción legal del embarazo, el derecho al matrimonio igualitario y el derecho a la autodeterminación de la identidad de género, ¿no? Eran los tres. Pero fue súper interesante cómo fue realmente una situación muy, muy providencial para mí o muy afortunada para mi tesis, que empezó justo me tocó coincidir con una época en que empezó la disputa muy fuerte, pero también el empuje para la progresividad de estos derechos y para la visibilidad y para la garantía, ¿no?, de estos derechos. Entonces ha sido muy interesante ver cómo han ido intensificándose y cómo se han colocado en el escenario público de una manera mucho más latente y mucho más presente y hemos tenido afortunadamente avances sustanciales en ellos, ¿no? Todavía nos falta mucho, pero ha habido buenos avances, ¿sí? Brevemente les comparto y les digo, tenemos un marco normativo internacional que ha posibilitado y ha empujado, digamos, el reconocimiento de estos derechos, ¿sí? Y tenemos un marco normativo también nacional y local del cual nos agarramos también para poder avanzar y tener el reconocimiento de estos derechos, ¿no? Aquí me parece importante señalar sobre todo que en lo que refiere a Jalisco, ¿sí?, hemos tenido avances importantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, para el matrimonio igualitario. Se empezó primero con lo que eran las leyes de convivencia a nivel federal y a nivel local, y después no hemos tenido el avance tan amplio que quisiéramos porque digamos que el Congreso del Estado no ha transformado todavía el código civil del Estado de Jalisco para poder incluir el matrimonio igualitario en él.
¿no? Pero a partir de una acción de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2016, esta acción le ordena, digamos, al Estado jalisciense y le dice, no puedes discriminar a una persona, ¿sí? En razón de su orientación sexual o en razón de su identidad de género o en razón de su sexo, a que no pueda casarse con una persona del mismo sexo, ¿no? Las personas pueden casarse con la otra persona con quien ellos decidan mientras estén dentro del marco, digamos, de la disposición de ambas partes, ¿no? Entonces, este fue un gran avance en el sentido de que, si bien ya los registros civiles ya no rechazan los matrimonios igualitarios, todavía no tenemos el marco legal, o sea, la ley en forma que lo dice, ¿no? Y esto, para lo que refiere a otros derechos de las parejas unidas en matrimonio, como es, por ejemplo, la adopción, ¿sí? Sí limita todavía el que se haga la amplitud de derechos, ¿no? Entonces, ahí estamos colocados en Jalisco. Y otro avance importante es que el año pasado, en el 2020, en cuanto a la autodeterminación de la identidad de género, el gobernador del estado de Jalisco hizo un acuerdo en donde pues le ordena o le señala a todos los registros civiles a que pues, si la persona quiere cambiar su sexo en su acta de nacimiento y en sus papeles de identificación, lo puede hacer sin ningún problema, es su derecho y se le tiene que facilitar ese proceso. Entonces, digamos que en ese sentido ha habido también un avance importante, todavía no está a nivel de ley, está a nivel de un acuerdo, necesitamos, digamos, se tiene que seguir trabajando para que se avance hacia allá, pero digamos que en ese sentido es donde estamos parados, ¿no? También se prohibieron lo que denominamos ECOSIX, los esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género en el 2019, ¿no? Está pendiente su votación final, pues pero está colocado y digamos que el hecho de que se haya colocado y ya se haya aprobado en una primera fase ha permitido que haya un mayor monitoreo de estas prácticas que son violentadoras de los derechos humanos de las personas y que haya una mayor regulación. Todavía hay digamos, grupos de ECOSIG clandestinos que siguen operando, ¿sí? Pero se está regulando y se ha avanzado más en el cuidado, ¿no? En esa protección, ¿no? Y está también la norma oficial mexicana, que es la norma 046, que esta norma lo que plantea es que en caso de violación, una niña, una joven o una mujer puede tener derecho a acceder a la interrupción legal de su embarazo, como una de las causales, ¿no? de interrupción legal, teniendo como la violación está dentro de nuestro marco legal como una de las causales de interrupción del embarazo, está la norma 046, es una norma nacional que regula a todas las entidades, digamos, pero que ha sido muy debatida y que no ha podido implementarse en todos los estados de la misma manera, porque todavía hay mucha resistencia ética y moral de los médicos que deben de implementar la norma, ¿no? En ese sentido tuvimos un reciente acuerdo también del secretario de Salud que acaba de hacer un señalamiento de que en el caso de que llegue una mujer víctima de violación, o una niña o una joven, se le tiene que proceder a la interrupción de su embarazo si ella así lo solicita, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se van teniendo pequeños también avances, ¿no? Y para cerrar rápidamente, algunos hallazgos de la investigación doctoral que me permiten como poner en juego con la práctica, digamos, institucional que ahora tengo en la Secretaría, es que me parece que resulta muy relevante poner en discusión esta imaginada neutralidad de los derechos sexuales, ¿no? Y la potencia liberadora de los derechos sexuales, ¿no? Creo que es una situación que no son neutrales, no son totalmente liberadores, depende de las circunstancias, del contexto, del momento, ¿no? Y hay que reconocerlo también en ese sentido, ¿no? También hay que poner en evidencia que las condiciones de desigualdad tienen que ver y afectan e impactan fuertemente el acceso y el ejercicio de los derechos sexuales, ¿no? El capital de conocimiento, el capital social y el género sí impactan y sí infieren y sí interfieren en cómo se ejercen o no, hasta dónde se ejercen o no y con qué libertad se ejercen o no, ¿no? También resulta muy interesante ver que al marco jurídico se le juega de manera estratégica, ¿sí? Los sujetos usan la ley también de una manera
particular según su contexto, según su realidad y según sus necesidades particulares, y eso es interesante reconocerlo y entenderlo también, ¿no? Y en los modos de ir siendo de cada persona, ¿sí? No todas las conquistas en términos de los derechos sexuales van hacia más o hacia mejores condiciones de vida, ¿no? En algunos de los casos también podríamos decir que en términos de la calidad de vida, en términos de la decisión y de la libertad y de la autonomía, no siempre se va a más. En algunas ocasiones o se atora o se va para atrás en términos de la calidad de vida, ¿no? Y otro elemento muy importante es que cuando existe el nivel, cuando existe el derecho a nivel de contenido, cuando está planteado en la ley, la apropiación de ese derecho se observa más consolidada, ¿sí? Por otro lado, la dimensión cultural del derecho, sí, que tiene menos avance, la dimensión del derecho que tiene menos avance es la cultural, ¿no? Todavía hay muchas contradicciones en su reconocimiento y en su aceptación, en la aceptación de los derechos sexuales en el ámbito de la social, en el ámbito de la cultura, ¿sí? Todavía hay mucha pugna, ¿no? Es visible el aumento de demostraciones de pugna y de rechazo hacia la diversidad y hacia las mujeres, a pesar de avances en el contenido del derecho, ¿no? En estos últimos años ha sido muy latente y muy visible, muy triste verlo así, pero el rechazo, la agresión y la violencia hacia las personas que se identifican con las comunidades de la LGBT y hacia las niñas, las jóvenes y las mujeres ha estado en pugna y ha sido muy fuerte, a pesar de que la norma y la ley nos debieran permitir lo contrario, ¿no? El mandato cultural se observa más potente que el jurídico en algunos de los casos en la apropiación de los derechos sexuales. O sea, a pesar de que están las leyes y que hemos tenido estos avances que les mostraba anteriormente, el mandato y la expectativa social y cultural a veces tiene más fuerza y más peso, ¿no? Cuando nos acercamos desde la teoría crítica del derecho, podemos hacer un análisis más crítico de esta realidad y de este entramado social que nos permite darnos cuenta, pues, estas fuerzas de poder y estas, digamos, estas instancias, estos personajes, estas agrupaciones y estas instituciones que están detrás de estos marcos que facilitan o no y que propician o no la garantía de los derechos, el compromiso con la dignidad de las personas y el avance y la progresividad de estos derechos. Y es muy importante analizarlas y estudiarlas para poder entender de qué va, ¿no? Entonces, para cerrar, la perspectiva de género y de derechos humanos como herramienta para el reconocimiento de la diversidad de expresiones y vivencias de la sexualidad puede ser, sin duda, creo yo, un camino a la igualdad, ¿no? Entonces, me parece importante que hay que comprender que la ley es uno de los espacios donde se adquiere visibilidad y reconocimiento de las demandas sociales de derechos y desde donde podemos colocar estos asuntos como asuntos de orden público y político, ¿sí? Y es muy importante porque entonces, pues, podemos generar que existan recursos y que existan acciones y políticas públicas que los vayan posibilitando y garantizando, ¿no? Reconocer que el derecho es una práctica y una construcción social en la que se entrelazan el poder, las diferencias, la tradición, la cultura y el control, nos permite darnos cuenta que en muchos de los casos lo que queda establecido en el derecho puede terminar a veces resultando un planteamiento solamente discursivo que ayuda a mantener el orden social establecido y a mantener el poder, ¿no? Y que aparenta cambios en una visión conceptual, estructural y cultural, pero que realmente no se dan. Entonces, son estos cambios tramposos que a veces pueden ser, me parece a mí, una zancadilla o una limitante o una piedra invisible en la progresividad de los derechos, ¿no? La discusión en torno a los derechos sexuales en la expresión pública contemporánea ha generado ámbitos de actuación, de reconocimiento y de debate que afortunadamente, me parece a mí, han activado a las autoridades, a las instituciones y a las organizaciones de la sociedad civil, pero se ha hecho en algunos ámbitos para su resistencia y en otros para su ampliación. Entonces, finalmente esta activación está latente, está presente, y creo que quienes queremos impulsar la progresividad de derechos tenemos que encontrar formas estratégicas de negociación y de empuje para poder avanzar hacia ellos sin vulnerar, por supuesto, ni violentar a nadie, ¿no? Se pueden identificar estas tensiones de poder que detona la exigibilidad de los derechos sexuales y su ejercicio, y la manera en la que estas tensiones son mantenidas por el marco jurídico, como yo decía, ¿no? Es interesante ver qué se legisla y qué no, ¿no? Y también es muy interesante ver la forma en la que se hace aplicable la ley
en las normativas y cómo se bajen las reglamentaciones particulares, ¿no? A mí me parece muy interesante, un ejemplo muy claro de qué se legisla y qué no es este mandato, digamos, ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad que determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2016 y estamos a 2021 y seguimos sin cambiar la norma finalmente, ¿no? O sea, los matrimonios igualitarios suceden, sí pasan, sí las parejas, lésbicas y homosexuales que desean contraer matrimonio lo pueden hacer ya en nuestro estado, pero la ley no ha cambiado, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, si nos ponemos a revisar y decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué a pasar de que sí sucede, la ley sigue sin cambiar, ¿no? Entonces, es interesante ver ahí esas disputas de poder. Y esta situación nos lleva a pensar, considerando el pensamiento de Foucault, que no es la ley, sino la norma, una de las piezas clave de los dispositivos de poder, ¿no? La que permite que las cosas suceden, muchas veces no es necesariamente la ley, sino cómo se desdobla en la norma, ¿no? Y resulta esencial, me parece a mí, como reflexiones finales, abordar el abordaje de la temática de las sexualidades contemporáneas ha de hacerse desde un enfoque histórico situado que nos permita cuestionar el carácter natural e inevitable de las categorías y las suposiciones sexuales que hemos heredado, para tener una comprensión más amplia del fenómeno que nos permita ponernos frente a las condiciones actuales en que se expresan, ¿no? O sea, que nos permite comprender esta realidad. Si seguimos heredando solamente estas percepciones y quedándonos con la visión de antes y no permitiéndonos cuestionarla y ponerla en tela de juicio, difícilmente vamos a poder comprender y aceptar y reconocer estas nuevas manifestaciones de la sexualidad, ¿no? La existencia de los derechos sexuales posibilita sin duda nuevos escenarios sociales que permiten la agencia de las personas para trazar otros modos de ser, de actuar, de vivir y de pensar, más allá de la heteronormatividad genérica y sexual, y caminar hacia la construcción de un modelo sexogenérico alternativo que impulse la autonomía y la libertad sexual como un camino de igualdad. Para mí creo que las clasificaciones de género, aparte de ser culturales, cuestión obvia e innegable, tienen una base biológica, lo que no equivale a estar de acuerdo con el determinismo biológico, dice Teresa de Forcades. Lo que soy en cuanto a persona, también en lo sexual, no es nunca el futuro pasivo de algo previo a mis actos conscientes. Estos no nacen de la nada, pues son respuesta a algo previo a ellos, pero es precisamente la respuesta que doy a este algo previo lo que me constituye como sujeto. En ese sentido, lo quiera o no, por el hecho de ser persona, me dibujo de nuevo en cada uno de mis actos, tanto en la sexualidad como en todos los aspectos de mi día a día. Y bueno, me gustaba cerrar con este pensamiento de Teresa de Forcades porque me parece que es muy, muy amplio y que completa un poco y cierra y concluye con las reflexiones que intenté colocar en esta conversación. Entonces, pues ahora sí que abiertísima para sus preguntas, sus diálogos, sus conversaciones, sus percepciones. Soy toda oídos. Muchísimas gracias, Paola. Te agradecemos mucho la presentación, muy interesante, muy completa, y creo que ciertamente colocas un montón de temas que resultan relevantes no solo para los estudiantes del doctorado, sino justamente nos acompañan muchos estudiantes de Derecho, ¿no? Y es una forma distinta también de ver el derecho, que me parece que es necesaria, sobre todo en tiempos difíciles como los que vivimos, no solamente en temas de derecho sexual, sino en todo el conjunto de derechos humanos. Les recuerdo que, bueno, a través del chat nos pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a la ponente. Y ya tengo, Paola, aquí dos comentarios, comentarios, preguntas, digamos. Nos pregunta Javier García, Javier García, dice, al transformarse el concepto de familia nuclear construida en la diferenciación sexual, ¿cuál sería su posición de la emancipación y la igualdad de los menores en sus derechos humanos? Sí. ¿Quieres que vaya contestando de una por una, Liliana? ¿O cómo? No, te doy otra, si quieres, y las vamos juntando. Bueno, hacen un comentario sobre la objeción de conciencia, y yo, digamos, yo lo convierto en pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con relación a la objeción de conciencia en el tema de los médicos y el derecho a la interrupción del embarazo? Y si gustas, empezamos por ahí y vamos leyendo a las demás. Claro.
Claro, claro. Bueno, me parece también muy, muy importante la pregunta que colocan en torno a los niños, las niñas, ¿no? Y los menores de edad. Yo los concibo como sujetos de derecho, sin duda, ¿no? Desde una perspectiva de infancias, desde una perspectiva de derechos humanos, por supuesto. Y lo que sí creo es que lo que tiene que ver con el acompañamiento que hacemos como adultos finalmente responsables de la integridad y del desarrollo armonioso de los niños, de las niñas y de las y los adolescentes, tiene mucho que ver con esta noción de ir permitiéndoles ser sujetos de derecho en la amplitud, digamos, de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que si como familia y como escuela, por ejemplo, que son quienes mayoritariamente estamos en esta convivencia y en esta formación de los niños y de las niñas, buscamos espacios y propiciamos el que los niños, las niñas y los adolescentes sean sujetos de derecho y vayan construyendo un conocimiento de sí mismos y de sí mismas y una posibilidad de decidir en los múltiples ámbitos de su vida, ¿sí? Y empezando, por supuesto, por las decisiones más pequeñitas que tienen que ver con cómo vestirse, qué vestirse, ¿no? Qué ponerse, qué comer, ¿no? Estas decisiones pequeñitas, ¿no? Siempre dentro de un marco de comprensión, siempre considerándoles seres pensantes, seres capaces de decidir y siempre acercándoles, digamos, las herramientas para que sus decisiones sean lo más completas posibles, digamos, ¿no? Entonces, podemos ir posibilitando el que puedan ir reconociendo identificando también desde una autonomía, o sea, puedan ser autónomos y tomar estas decisiones pequeñitas en las cuestiones cotidianas de la vida y puedan ir identificando sus intereses, sus inquietudes, sus deseos, ¿sí? Y sus anhelos y su percepción de sí mismos y de sí mismas, ¿no? Cómo quieren vestirse, cómo quieren actuar, con quién quieren vincularse, con quién se sienten cómodos, con quién se sienten cómodas. Y me imagino que la pregunta específica de la emancipación tiene que ver con esta polémica de la autodeterminación de la identidad de género, ¿no? En las infancias, ¿no? Que es algo que ha sido muy, muy polémico, ¿no? Y hay una visión muy dividida, incluso dentro de quienes defienden el derecho a la autodeterminación de la identidad de género, ¿no? Y hay quienes consideran que en el momento en el que el niño o la niña empieza a expresar que tiene una percepción de su género distinta a la que le fue asignada al nacer, ¿no? Habría que permitirle expresarla y que si entrada a la adolescencia quiere tener una intervención hormonal, por ejemplo, para transitar a ese género con el que se identifica y se siente más a gusto y más plena o más pleno, habría que posibilitarlo, ¿no? Hay otra corriente que dice que lo sugerente, que lo que se sugiere es que la expresión del género se pueda posibilitar y se pueda facilitar de manera libre para que cada niño y cada niña la decida en su momento, pero la cuestión de intervención hormonal y quirúrgica se debería de posponer hasta la adultez, ¿no? Yo en lo personal soy además, estudié educación como base y trabajé muchísimos años en escuela. Yo en lo personal comparto la idea de posibilitar y acompañar la expresión del género y aceptar, querer, abrazar a los niños y a las niñas con el género con el que se identifiquen, ¿sí? Y posponer lo que sería la intervención, digamos, médico, en términos incluso de hormonización, hasta la etapa adulta, ¿no? Entonces, esa es mi postura personal, pero entiendo, por ejemplo, dentro de quienes dicen que la hormonización debiera hacerse, por ejemplo, desde la adolescencia, porque se frenan el hecho de cuando empiezan a tomar hormonas, antes de entrar justo a la etapa de los cambios hormonales de la adolescencia, frenan ciertas manifestaciones, ¿sí? De los caracteres sexuales secundarios que permiten una mejor aceptación social de los niños. Entonces, también ahí hay una noción muy particular que además no podemos generalizar porque cada niño y cada niña y cada chico y cada chica pues son distintos y tienen manifestaciones distintas, pero es verdad que este freno de la visibilización de este desarrollo de caracteres sexuales secundarios
hace que tengan menos rechazo, que se les etiquete menos, que se les señale menos y que se sientan más cómodos y más cómodas consigo misma, ¿no? Entonces también, pues son elementos que hay que considerar, ¿no? Y que creo que hay que considerarlos en cada caso particular, porque las condiciones, pues, de cada familia, de cada contexto y de cada niño y cada niña son bien distintas, ¿no? Entonces creo que no se puede ir por una sola ruta, ¿no? Sí. Sí. Y en cuanto a la objeción de conciencia, efectivamente, para quienes no lo sepan, la objeción de conciencia en nuestra normativa en México, tenemos un elemento que está instaurado en la ley, en donde se señala, lo voy a decir de manera muy coloquial, que un médico o una médica, una enfermera o un enfermero pueden decir, yo no puedo colaborar o participar en el procedimiento de una interrupción legal del embarazo porque va en contra de mis creencias, de mi religión, de mi visión y de mi perspectiva ética de la vida y de mi práctica profesional, ¿no? Y que entonces si el médico o la médica dice yo me objeto por razones de conciencia, no se le debe de señalar, no se le debe de juzgar y se debe de permitir que alguien más sea quien practique, quien realice el procedimiento, ¿no? Entonces, en lo personal, lo que yo veo es, yo coincido, por supuesto, que todo el mundo tendríamos que poder tener la libertad de decidir, de tomar decisiones, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de la otra persona, ¿sí? Porque a mí la parte de poner en riesgo la vida de la otra persona me hace siempre, digamos, me descoloca y me pone en una situación muy compleja. Y hay otro elemento también muy fuerte que me parece que lo que observo que nos ha sucedido aquí en México es que hay muchos médicos y médicas y enfermeros y enfermeras que no son objetores de conciencia, pero que no conocen de fondo, digamos, el proceder técnico de la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Por un lado, y no conocen de fondo tampoco las implicaciones sociales, culturales en la vida de las mujeres cuando se puede o no interrumpir el embarazo. O sea, creo que no ha habido una formación y un debate reflexivo y crítico con información científica y laica que permita ¿no? ir ampliando el debate y ampliando la definición de la objeción de conciencia en cada persona. O sea, creo que hay mucha desinformación, entonces que hay muchos objetores de conciencia que quizás si tuvieran toda la información no serían objetores de conciencia, y que también creo que hace falta un esfuerzo amplio por difundir la información más completa en los equipos médicos, para que podamos tener más médicos no objetores. O sea, yo estoy convencida que hay muchos más que no son objetores, pero que entre que el rechazo social, la crítica de los demás compañeros, el que, bueno, me van a criticar, me van a etiquetar, y entonces terminan a veces decidiendo de manera no informada y no con tanta conciencia en ese sentido, ¿no? Pero por supuesto que ahí está establecido, ¿no? Y yo sí creo que si hacemos un trabajo formativo y de debate y de discusión, tendríamos mucho más médicos no objetores, y también seguiría habiendo, por supuesto, el derecho de los médicos objetores, ¿no? Entonces, esa es mi percepción personal. Gracias, Paola. Te leo otros dos comentarios. Bueno, Fernando González te felicita por la excelente exposición. Benita Martínez dice, con respecto al comentario que dijo sobre el servicio terapéutico, psicológico, entre otros, que pueden ser solicitados para las personas para acreditar su género, se puede percibir un aspecto que menciona un poco pues perjudicial y doloroso para la persona que decide cambiar su género. Pero si se hace un análisis podría no estar tan equívoco. Cuando la mujer denuncia violación, también hay un proceso en el cual debe acreditar, ¿no? Y también debe pasar por un examen psicológico, médico. Digo, me parece muy interesante el comparativo que hace, ¿no? Benita. Y también nos pregunta, bueno, te pregunta, perdón, Alma, dice, muchas felicidades por su exposición, una explicación muy amplia e interesante sobre el tema. ¿Cuál es su opinión respecto a la no inclusión del sexo en el registro del nacimiento, como en algunos países europeos, para no determinar la identidad sexual de los seres humanos? Claro. Muchas gracias. Primero que nada, Benita, me parece súper interesante la reflexión que haces y coincido contigo. Desafortunadamente, el proceso
psicológico para el reconocimiento y la validación, por ejemplo, en un caso de violación, somete a las mujeres a procesos muy dolorosos que las revictimizan, y me parece que todavía no hemos encontrado la forma, ¿no?, de atender psicológicamente el impacto de una violación, y médicamente también, ¿no?, para poderle dar la atención y el cuidado necesario, sin que tenga que revivir la experiencia y sin ponerla en una condición de revictimización. Entonces, me parece muy importante ese señalamiento que colocas. Y efectivamente, creo que también con las personas trans tendríamos que encontrar una forma, ¿sí?, en la que pudieran sí reflexionar sobre su vivencia de la sexualidad, ¿no? Porque, sobre todo porque hormonarse o inyectarse o hacerse un procedimiento quirúrgico tiene implicaciones en la salud de las personas, ¿sí?, y en su salud futura, ¿no? Que entonces sí se requiere que haya un proceso de acompañamiento cercano, pero se tiene que ver cómo se hace. O sea, creo que no podríamos nada más decir, con que tú te identifiques, ya con eso adelante, ¿no? Haz lo que tú quieras con tu cuerpo. Creo que sí tiene que haber un proceso de acompañamiento y de reflexión, porque muchas de estas decisiones sí impactan su vida en todos los ámbitos, pero también su salud, ¿no? Yo recuerdo que uno de mis casos de investigación es una mujer trans, una maestra, que ella me encanta porque me decía, no, Paola, yo no me voy a hacer absolutamente nada, yo me pongo mi falda y pero no me quiero hacer absolutamente nada, me dijo, porque yo quiero ser una viejita feliz, me decía ella, ¿no? Y entonces recuerdo que tenía que ver con garantizar que pudiera envejecer, pues, con salud y ¿no? Entonces me decía, yo estoy convencida que eso quiero, y siento que si intervengo mi cuerpo. Entonces, bueno, es una anécdota nada más como para poner el contexto de que efectivamente tienes mucha razón, Benita, en esto que colocas, y hay que buscar. Creo que es un reto para el sistema médico y psicológico, ¿no?, y psiquiátrico, de encontrar instrumentos que nos permitan valorar y medir para poder acompañar, o sea, un diagnóstico certero para poder acompañar adecuadamente, que no vulnere y que no violente a las personas, ¿no? Eso me parece muy importante. Y en ese sentido, la no inclusión del sexo, los países que lo han empezado a determinar a no colocar el sexo de los bebés y de las bebés desde el nacer, justo van en esta apuesta de que el sexo no determine su desarrollo, su trato y la expectativa social que se tiene de ellos y de ellas, ¿no? Hay algunos críticos que consideran que en términos de los servicios públicos de salud, ¿sí?, el no tener este tipo de datos nos impacta negativamente, digamos, el poder garantizar adecuadamente estos servicios de salud, ¿no? Y entonces es una vertiente que ahí entra dentro de las problemáticas. Pero creo que puede haber otras formas también de sistematizar y de analizar esos datos sin que tenga que etiquetar a la persona. Entonces, me parece a mí, lo que le veo de muy positivo a la no inclusión del sexo es que empiezas por no etiquetar, ¿no? Y creo que las etiquetas son una carga de expectativas muy fuertes, y entonces eso me parece muy positivo, aunque entiendo también la otra vertiente como investigadora, que sí es cierto que los datos nos permiten analizar y comprender también mucho y generar recursos, generar políticas públicas, generar programas que permitan atender de manera diferenciada si se tiene un cuerpo de hombre o si se tiene un cuerpo de mujer. Entonces también creo que ahí hay una vertiente interesante. Sí. Gracias. A ver, acá pregunta también la compañera Patricia, Patti. Dice, ¿cómo se puede hacer, ¿no?, o cómo se hace un abordaje de los derechos sexuales y reproductivos desde los problemas de tipo social, ¿no? Por ejemplo, ella menciona el acceso a los métodos anticonceptivos, los tratamientos hormonales, que no se vuelva un derecho de acceso exclusivo para una clase social particular, ¿no? ¿Cómo hacerle ante a ese desafío? Creo que, bueno, los demás son felicitaciones, Paola. Y yo quería preguntarte también, digamos, el papel de la academia, ¿no? El papel de las universidades no solo en los debates y en la generación de este tipo de espacios, etcétera, sino más allá. ¿Qué podemos hacer desde la academia en el marco tan complejo que describes del derecho también, ¿no? Me parece que ahí podríamos hacer algo, profundizar un poco más. Claro, claro, claro. Mira, en cuanto al acceso a los derechos sexuales, ¿cómo hacer para que no tengan
esta limitante socioeconómica, ¿no? Y de clase, a mí me parece que fue algo, y me gusta mucho la pregunta porque yo lo comenté rápidamente, pero una de las reflexiones que me surgió a raíz de mi investigación doctoral tenía que ver que sí me di cuenta que el conocimiento, o sea, el conocer estos derechos y la posibilidad de acceder a espacios de discusión o de negociación o contratar un abogado o ir y plantarse ¿no? en el registro civil a exigirlo, sí tenía una connotación de capital social en términos económicos también, ¿no? Y de capital de conocimiento, o sea, pensándolo desde el pensamiento de Bourdieu. Sí veo que sí hay, digamos, una limitante y pues sí, una desigualdad en términos sociales, y por eso me parece que es tan importante que esté legislado. O sea, por eso me parece tan importante que si están reconocidos en la ley, podemos exigir y empezar a impulsar para que bajen y se desdoblen en políticas públicas que impacten a los servicios de salud, que entonces los servicios de salud puedan garantizar, ¿sí?, a todas y a todos el acceso a los mismos servicios, ¿no? Para proteger su salud sexual y sus derechos sexuales. Y pongo un ejemplo muy, muy sencillo que es muy reciente ahorita con la pandemia. Los estudios que le han dado seguimiento a los derechos sexuales ahorita en la época de pandemia refieren que muchas mujeres que tuvieron que estar en confinamiento, ¿sí?, y que no tenían posibilidad de salir de su casa para ir a la farmacia a comprar o para ir al centro médico, porque además estaba el temor a contagiarnos. Si recuerdan, todos los primeros meses no queríamos ir a ningún área médica porque teníamos mucho temor de contagiarnos, ¿no? Entonces decían, ya se me acabaron mis pastillas, pero no tengo recurso para comprar una en la farmacia que está a 3 cuadras, y no tengo posibilidad de ir al centro médico a que me la renueven, ¿no? Porque me da miedo, ¿no? E incluso hubo centros médicos que estaban cerrados y que no ofrecían todos los servicios regulares, ¿no? Entonces, aquí lo que sucedió estadísticamente fue impresionante el aumento de embarazos no planeados, ¿sí? O sea, que no tuvieron la posibilidad de planearse adecuadamente porque no había acceso a métodos anticonceptivos, ¿sí? Y entonces, si los vamos a analizar y a reflexionar el impacto de este embarazo no planeado en la vida de esta mujer, que no sabemos las condiciones de vida que tiene, si tenía posibilidades de mantener a los hijos, si ya tenía hijos o no, si tenía posibilidades de mantenerlos o no, o sea, no entendemos, pero parece muy pequeñito, pero es un impacto muy fuerte, ¿no? Si está legislado y si tenemos como Estado la obligación de garantizar, podríamos exigir políticas en donde, pues, el centro médico va a las casas o vaya a hacer los repartos, o sea, buscar sinergias para sí garantizar estos derechos. Entonces, por eso me parece que la única manera de subsanar estas desigualdades es que como Estado también asumamos y nos comprometamos a la garantía de estos derechos, ¿no? Entonces, y por otro lado, pensando en el papel de la academia, que planteas, Liliana, yo creo que la academia tiene muchísimo potencial, ¿no? Y las universidades son espacios de muchísimo potencial para el impulso y la progresividad de los derechos. En el principio, por supuesto, la colocación del debate a mí me parece fundamental, ¿sí? El que las y los jóvenes estudiantes, pero también las y los profesores y las y los académicos nos podamos poner a discutir y a debatir en forma ¿no? Y con argumentos sólidos estos debates, ¿no? Estas visiones encontradas, nos permiten, además de ampliar nuestro pensamiento a nivel individual, por supuesto, en términos de formación, pero también como colegiado y como colectividad académica, nos permite también tomar posturas ante situaciones de vulneración de derechos humanos, ante situaciones de injusticias, ante exigibilidad de derechos, ¿no? Entonces, por ahí me parece que es muy importante. Por otro lado, en términos de la producción de conocimiento, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad social fuertísima desde la academia para producir nuevos conocimientos que nos permitan tener una mejor comprensión de la realidad social y que pueden ser insumos muy valiosos para el diseño de políticas públicas, para la construcción de planes y programas, ¿no? En términos del Estado, que puedan garantizar esta progresividad de derechos, ¿no? Por otro lado, afortunadamente creo que cada vez más los gobiernos se acercan a la academia para consultarles, para invitarles, para incluir la mirada académica en los análisis, ¿no?
sociales, económicos, culturales y políticos, y entonces me parece muy rico, y ahí creo que en la medida en que estemos más formados y más formadas y más enterados y más actualizados, pues nos permite también, ¿no? Y también luego el papel que jugamos en la academia en el vínculo con la sociedad civil, ¿no? Porque también las organizaciones de la sociedad civil, muchas tienen a lo mejor a algunos académicos, pero otras no, y fortalecer sus argumentaciones, porque juegan, la verdad es que el debate público y el papel de las organizaciones de la sociedad civil para la exigibilidad de derechos y para la construcción de políticas públicas es fundamental también, ¿no? Pero muchas veces algunas de las organizaciones activistas están con la sangre y con la emoción que hierve, que es básico y esencial para que las cosas caminen, pero también hacen falta argumentaciones sólidas y bien fundadas, y creo que la academia ahí puede ayudarles, empujarles y caminar de la mano en ir construyendo pues este lenguaje común y ¿no? estos datos que les permiten tener una defensa más sólida, ¿no? Y posicionarse mejor y empujar con mayor argumentación para tener también mayor reconocimiento, ¿no? Sí. Creo que me ganaste el último comentario porque justamente sus comentarios sobre el papel de los movimientos sociales en la visibilización y en el reconocimiento de los derechos, ¿no? Sí, entonces, ha sido clave, ¿eh? La verdad es que además yo soy una convencida de que si los movimientos sociales no alzan la voz, no salen, no se manifiestan, no se expresan, el poder está comodísimo, acomodado en donde está, y las cosas no van a cambiar. Entonces, estas fisuras que se requieren hacer en el orden social, los movimientos sociales han sido clave para decir, a ver, las cosas no son parejas para todos, las cosas no están bien para todos, ¿no? Vamos tratando de escucharnos unos a otros, y para mí además el proceso, además de ser riquísimo, es muy diverso, ¿no? Porque justo son expresiones de las distintas y múltiples realidades que hay en la sociedad, ¿no? Y entonces, si no se expresan, yo sí creo que quienes están en el poder no miran para otro lado. Entonces necesitan hacer ruido, necesitan expresarse, necesitan decir, a ver, no, así no son las cosas, para que se pueda mirar, ¿no? Y que se pueda atender, además, porque es que sí, yo sí creo que hay muchas personas, no todas, pero hay muchas personas que están en el ejercicio del poder, pues desde el escritorio, ¿no? Y entonces, pues miran a lo mejor algunos libros, si bien nos va, y no miran más, ¿no? Entonces, estas expresiones de los movimientos sociales son necesarísimas y yo estoy segura que son quienes han dado vida, ¿no? Al avance de derechos, al avance en términos de los marcos normativos que tenemos, ¿no? En el campo de los derechos sexuales, por supuesto que sí. Si los colectivos de la diversidad sexual y los grupos feministas no se expresan y no se manifiestan y no exigen, no hubieran existido ni se hubieran empezado a construir, ¿no? Aunque todavía nos falta, pero no hubieran estado, ¿no? Sí. Bueno, pues ya estamos en la parte final. Agradecerte de nuevo de mi parte, Paola, tu tiempo. Yo sé que estás con una agenda súper apretada, pero muchísimas gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros. Estoy segura que fue muy interesante para todos quienes nos acompañaron. Agradecerte también de parte del doctorado, de la doctora Magnolia, quien es la coordinadora del Centro Universitario de Tonalá. Y bueno, también agradecer a todos y cada uno de los asistentes, profesores, mírate, otra felicitación, alumnos de las diferentes carreras de pregrado de CUTONALA, del doctorado de Derechos Humanos, por tu participación. Y bueno, recordarles que ya entramos a la recta final de nuestro seminario, entonces la próxima semana contaremos con la asistencia de la doctora Giovanna Ríos, del ITESO, quien presentará el trabajo sobre mediación y derechos humanos en el contexto sociopolítico y jurídico actual. Les agradecemos muchísimo su participación y bueno, Paola, muchísimas gracias y un gusto verte, aunque sea en los cuadritos, dicen mis hijos, ¿no? de la pantalla de la computadora. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Liliana, por la invitación al doctorado, por supuesto, y a todos los que estuvieron escuchando este rato la charla. De verdad, muchas gracias. Para mí es un gusto y un placer siempre poder dialogar, y siempre me dejan sus preguntas y sus percepciones pensando y reflexionando más. Entonces les dejo un abrazo muy grande y uno muy especial para ti, Liliana. Gracias. Que tengan muy lindo día. Gracias. Y bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego. Pati.